La palabra de Dios en sí es la que nos alimenta, alimenta nuestra alma, alimenta nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu, renueva nuestra mente y nos da fe, fe para creerle a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche donde estamos todos aquí reunidos, sabiendo, Padre, que hay una palabra que tú me has dado. Y esta palabra, Padre, es para que yo la comparta, pero también para que yo me goce, Señor, en ella y la ponga por obra. Gracias, Padre, porque tu palabra es para ponerla por obra. Gracias, Señor. Yo te pido que le hables a cada uno de los que ya están conectados, de los que se van a conectar. Señor, tú conoces cada necesidad y sabes, Señor, que necesitamos, Señor, tu guianza. Y por medio de tu palabra viene tu guianza. Espíritu Santo, toma el control de mí. Habla tú. Oh Señor, toma el control de cada una de nuestras vidas, que seas tú hablando a través mía y que seas tú alimentando nuestro espíritu, Señor, dándonos fuerzas, fortaleza y Señor, guiándonos por medio de tu palabra, esa palabra que nos refresca, que nos anima, que nos da fuerzas para seguir hacia adelante, venga lo que venga. Sabemos, Padre, que eres tú en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra la que alumbra nuestro camino. Gracias, Señor. Ahora, Padre, seas tú hablando a cada vida, que cada corazón esté, Señor, como esa tierra fértil, donde la semilla de la palabra llega y esa semilla, Padre, va a dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidas a cada una. Bienvenidas. Sabemos de que el Señor es fiel, de que ciertamente en Él es que confiamos y creemos, ¿verdad? Y hoy el Señor me daba una palabra que ciertamente yo le decía gracias, Padre, porque sabemos de que el Señor Jesucristo nos ha salvado, pero hay una responsabilidad nuestra de vivir en obediencia a la palabra de Dios. La palabra de hoy se titula por tema, ¿qué dicen tus acciones de tu fe? ¿Qué dicen tus acciones de tu fe? Muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos leído Efesios y sabemos que ciertamente la palabra de Dios ahí nos dice en Efesios 2. Si pueden por favor acompañarme a Efesios 2, se los voy a agradecer y vamos a ir a esa palabra donde el Señor viene y nos habla qué es la verdadera fe. Porque muchas veces nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios a nosotros nos dice, es más, perdón, vamos a ir a Efesios 2, pero primero vamos a ir al versículo 8 al 10. Y después vamos a ir a Santiago 2 al 17. Y aquí así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora vamos a ir a Santiago 2:17. ¿Qué dicen tus acciones, o sea, tus obras de tu fe? Es la pregunta de hoy. Y en Santiago 2:17 dice la palabra de Dios, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Nosotros sabemos que nuestra fe tiene evidencia, tiene fruto. La fe sin obras, lo hemos leído, no está viva, está muerta.
La verdadera fe se demuestra en nuestra obediencia y amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. En Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14:21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento en él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La fe viva siempre produce obras, siempre tiene acciones, acciones prácticas. Así como una planta que está viva, también produce fruto. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos llama a dar fruto, o sea, que nuestra fe dé fruto. En Romanos 3:28, la palabra de Dios nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero ahora yo les quiero hablar y clarificar. La ley de Moisés se cumplió en Cristo Jesús por medio del sacrificio que él hizo en la cruz. Pero ahora estamos en una nueva ley, la ley de Cristo. Esta es la ley donde viene Jesús y nos dice que Él nos ha dado un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como a sí mismos. Oh, sí, esta es la nueva ley en la que tú y yo vivimos. Pero esta nueva ley la vivimos llenas del Espíritu Santo. No es con nuestras propias habilidades, porque en sí nosotros nos damos cuenta que al leer, ¿verdad? Efesios 2:8 al 10, ahí nos dice claramente que nosotros estábamos en un tiempo muertos espiritualmente, pero ahora por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y ahora nosotros sabemos que este es un don de Dios, o sea, se nos entregó este don. No hicimos nada para recibirlo excepto creer en Jesucristo y en el sacrificio que él hizo en la cruz. Y ahora viene Él y nos dice, porque somos hechura de Él, creados en Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza, ahora somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para buenas obras, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo tenemos la habilidad de ahora poder vivir en esta gracia, pero en obediencia a Cristo, a lo que Él nos llama a ser. Su palabra en Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las obras de la gracia son la consecuencia de nuestra salvación. Estas en la palabra de Dios son llamadas obras de justicia, en las que vivimos hoy todo creyente, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero lo repito, no es con nuestra fuerza humana, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:2 al 5, que debemos de vivir en el Espíritu. Y dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En quién? En Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora que ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué dicen tus obras de tu fe? Y esa pregunta es para ti y es para mí. ¿Hay frutos de arrepentimiento?
Saben, la palabra de Dios a nosotros nos habla que los frutos de arrepentimiento son cuando nosotros hemos llegado a entender que nosotros debemos de hablar y actuar sabiendo que hemos recibido esta gran gracia. Ahora somos redimidos porque Cristo murió en la cruz y tomó nuestro lugar. Esta es la ley de la justicia, la ley que nos ha traído libertad, que se cumplió lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo lo cumplió. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. Y esto también se refiere que ahora, porque estamos en la ley de la libertad, se refiere que hay un nuevo mandato, el mandato del amor. Porque Dios es amor, ahora nosotros hemos recibido su amor. Y cuando tú y yo hemos recibido de su amor, nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el velo del Antiguo Testamento fue rasgado. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos acceso libre y un nuevo camino vivo por la carne de Jesús, como nos dice Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la posesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El velo del Antiguo Testamento fue rasgado por Cristo y ahora tenemos entrada legal al lugar santísimo. Pero ahora nosotros tenemos que entender que ahora así como nos podemos acercar a Dios, porque tenemos entrada legal, tenemos que entrar con un corazón sincero, con una fe sincera, con una fe que es demostrada por lo que hacemos y no solamente por lo que decimos. Y limpiarnos, purificarnos como nos manda Hebreos 10. Nos dice que tenemos que purificar nuestro corazón de toda mala conciencia. Y cuando nos dice que hay que lavar nuestros cuerpos con la agua pura, es la palabra de Dios. Oh, cuando Jesús fue con la samaritana y le pidió de beber, viene y le contestó a la samaritana, si tú bebieras del agua que yo te doy, entonces tendrás ríos, ríos desde tu vientre, ríos desde tu entrañas, y nunca más tendrás sed si bebes del agua que yo te doy. Lo estoy parafraseando, pero ¿qué era lo que Cristo estaba diciendo ahí? Que hay una agua pura, que es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Ahora nosotros podemos entender de que nosotros podemos beber de la agua pura. Y esa agua pura es la que nos estará limpiando nuestras almas, nuestros corazones, limpiando de toda conciencia mala. Ahí es donde tú y yo, nosotros ahí tenemos esa fe que está accionando por medio de leer la palabra y entender que ahora así como tenemos acceso y tenemos entrada legal al lugar santísimo ante el Padre, que ahora somos sus hijos. Ya no somos una creación, ahora somos llamados hijos de Dios. Y tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que tú y yo ahora vivamos
como lo que somos. Somos hijos de Dios. La fe sin obras está muerta. En Santiago, la palabra de Dios no lo dice. Santiago 2:26. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Santiago 2:26, y ahorita se los leo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos leer y vamos de un libro a otro libro y nos damos cuenta que la palabra de Dios se afirma y se confirma con todo lo que nosotros leemos. Por eso la palabra de Dios tiene que ser nuestro pan de todos los días. Y dice así, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Jesús no pudo hacer milagros en aquellos que no creyeron, o sea, en aquellos que no tuvieron fe. Pero ahora nosotros no solamente tenemos fe para recibir milagros, sino que tenemos una fe que nos ha salvado, y porque ahora somos hijos de Dios, ahora nuestra fe tiene que decir que nuestras obras son las obras que Dios demanda de ti y demanda de mí. En los versículos 17 al 19, así dice, en el mismo libro de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nos damos cuenta en esta palabra que los demonios creen y tienen temor a Dios, pero su fe es total contraria a lo que Dios demanda a través de su palabra. Pero nosotros, porque tenemos fe, ahora tenemos que demostrarlo con nuestras obras. ¿De qué sirve decir que tenemos fe si no lo demostramos? La verdadera fe, la fe auténtica, se demuestra en nuestras acciones. Vamos a subir al versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, la fe sin obras está muerta. O sea, nunca hubo una fe verdadera, nunca hubo una fe genuina, porque la fe verdadera y la fe genuina nos lleva a tener obras. La palabra de Dios a nosotros nos habla en Efesios 2:8 al 9. Y vamos a ir ahora, mismo capítulo, aquí donde dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Quedáis convictos por la ley como ¿qué? Como transgresores. O sea, la verdadera fe se demuestra en lo que tú y yo hacemos con nuestro prójimo. Ya no hacemos excepción de personas, porque si tú y yo nos damos cuenta, la palabra de Dios a nosotros nos dice que Él nos prohíbe la discriminación o el favoritismo. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos hacer excepción de personas, porque entonces estamos cometiendo pecado. Se cumple la ley de Dios, o sea, la ley de la justicia en la que hoy tú y yo vivimos por gracia, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Jesús lo dijo. Jesús vino y nos dio su ley, la ley, donde viene Él y nos dice que el primer mandamiento es amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con toda el alma. Pero dice, y semejante es el segundo mandamiento al primero, y es que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero cuando aquí
La palabra de Dios en el capítulo 2 de Santiago nos habla de hacer acepciones de personas. Es porque aquí, si usted lee, dice en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero no, oiga bien, pero ofendiere, perdón, en un punto se hace culpable de todo, de todos, o sea, de todos los otros puntos. Pero ¿qué es entonces guardar toda la ley? Si ya no es el Antiguo Testamento, porque la ley ya se cumplió, la ley de Moisés se cumplió en Cristo Jesús. Ahora nosotros, por causa de Él, oigan bien, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú y yo somos perdonados, somos llamados hijos de Dios, hemos venido a ser redimidos, pero viene y la palabra de Dios nos confronta y nos dice que hay una ley que si nosotros fallamos en un punto, entonces somos culpables de todos los demás puntos. Y entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿cuál es esa ley? La ley nos dice en el versículo 8 de Santiago, ahí está, si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Aquí es donde Jesús viene y Él viene y nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios, pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestro prójimo? Hoy el Señor nos está hablando porque Él nos ama, porque Él quiere que tú y yo tengamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe que dé obras y que muestre que los frutos que estamos dando son frutos de vida, frutos que testifican que Cristo nos ha reconciliado, que por causa de Él ahora nosotros somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles, como dice la palabra. Pero viene aquí en Colosenses 1:21. En adelante nos dice así, al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Este es donde usted y yo tenemos que poner atención, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad tú y yo permanecemos fundados, firmes en la fe, ahí, sin movernos de esta esperanza viva que tú y yo tenemos, entonces nosotros vamos a cumplir con la ley de Jesús, que Él nos dijo que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, nosotros ahora tenemos esa entrada al lugar santísimo. Y ahora, aunque antes éramos enemigos haciendo malas obras, pero ahora como hemos sido reconciliados para ser santos y sin mancha, oigan bien, debemos permanecer fundados, firmes en esta esperanza del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Que Él murió y tomó nuestro lugar, que por causa de Él tú y yo podemos ser perdonados y que ahora somos reconciliados, pero ahora también nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo para poder dar buen fruto. La palabra de Dios es clara. Y en sí, también la palabra de Dios nos advierte que hay consecuencias para aquellos árboles que no dan buen fruto. En Mateo 3:10 dice así, porque la fe sin obras está muerta. Oigan bien. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El buen fruto representa las acciones sinceras, un cambio real
que demuestra que ahora Cristo vive en nosotros. O sea, ahora tenemos los frutos del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos una fe sincera, una fe donde nosotros obramos conforme a la obediencia de la palabra de Dios, entonces nosotros en sí somos un mal árbol y no estamos dando frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento es que vivimos ahora por medio del Espíritu Santo. Es cumplir que Cristo hoy vive en nosotros y cumplir con lo que Él nos manda hacer. Amar a nuestros enemigos, bendecirlos. Oigan bien, bendecir a nuestros enemigos. La palabra de Dios a nosotros nos habla de que todo aquel que oye las palabras de Dios y las hace es comparado como aquel varón prudente, en Mateo 7 lo dice, que edificó su casa sobre la roca. Ahí es donde nosotros tenemos que construir nuestra casa sobre la roca que es Cristo, al obedecer la palabra. Al obedecer la palabra de Jesús, nosotros somos como ese hombre prudente. Y ahí estamos demostrando que nuestra fe es genuina, que las obras que nosotros estamos demostrando son las obras que Él demanda, las obras del obedecer su palabra y ser hacedor de ella, amar como Él ama, perdonar como Él perdona y ciertamente no pagar mal por mal. La palabra de Dios a nosotros nos habla y nos alerta, porque Él quiere que nosotros tengamos recompensas. El amor verdadero no es solo decir te amo, ¿verdad? Es demostrarlo, pues nosotros ahora somos llamados a demostrarle a Jesús que lo amamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y oigan bien, hay promesa para los que amamos a Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando tú y yo decidimos que vamos a demostrar con nuestras obras cuál es nuestra fe, nosotros vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora nosotros vamos a guardar lo que Él nos dice y lo vamos a atesorar en nuestro corazón para ponerlo por obra, odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. Entonces dice que Él también nos va a amar. Ese es el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí es donde nosotros tenemos experiencias vivas y verdaderas con Dios. No que nos contaron, sino que nosotros mismos hemos experimentado experiencias con Cristo, porque Él se manifiesta a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es una promesa de Cristo, el Espíritu de verdad que dice en el versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese amor verdadero es el que se demuestra en nuestra obediencia. Y la promesa que Jesús nos dice al guardar sus palabras es que también el amor del Padre y de ellos, o sea, del Hijo y del Espíritu Santo, vendrán y vivirán en nosotros. Oh, y ahí es donde nosotros vamos a poder vencer la carne, el mundo y al diablo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para darnos ese poder para vencer. Las obras de la gracia son consecuencia ¿de qué? De nuestra salvación, en las que hoy vivimos en Cristo Jesús. Ahora tú y yo tenemos paz, paz con Dios mismo, esa paz que nos ha justificado por medio de la sangre del Cordero, por medio de esa sangre poderosa. Y ahora como obras de justicias
o como obras de justicia. El fruto que nosotros damos es la evidencia que Cristo vive en nosotros porque ahora somos salvos. La fe justifica porque es el medio, o sea, es la manera por la cual Dios nos dio de su gracia, el perdón de los pecados por medio de la fe y confianza absoluta en Jesús. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero ahora por fe tú y yo podemos decidir, Espíritu Santo, lléname. Podemos decidir examinar nuestro corazón y entender que nosotros tenemos que permanecer fundados firme en la fe que profesamos tener, pero también manteniéndonos limpios, limpiándonos con esa agua pura, limpiando nuestros corazones. Cuando tú y yo hemos llegado a entender esto, entendemos que el amor verdadero, así como Dios demostró el amor verdadero que Él nos tiene, ese amor que nos salvó, ese amor que ciertamente dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siempre les digo a las personas, ¿quieres saber cuánto te ha amado Dios? Mira la cruz. Y ahora viene Jesús y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora nosotros tenemos que demostrarle a Él cuánto le amamos. Dios recibe, recibe nuestras obras cuando tú y yo las hacemos por agradarle a Él, por amarle a Él, porque queremos obedecerle, porque ciertamente la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Y seremos recompensados. ¿Quién sabe que seremos recompensados por todo lo que hagamos en esta tierra? A mí eso me llena y me llama a seguir este camino, por muy difícil que se ponga, porque muchas veces llegan las pruebas, llegan las luchas, llegan las situaciones difíciles, pero ahí mismo nos damos cuenta que Dios es el que pelea por nosotros, que ciertamente Jesucristo también nos ha dado de antemano ya la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Apocalipsis 22:12 dice así: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oh, las obras, they matter. Las obras Dios las toma en cuenta. Cuando tú y yo, nuestra fe es genuina, será demostrada no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. La ley de Moisés se cumplió en Cristo, pero ahora hay una nueva ley que Cristo nos ha dado. Y esa nueva ley es que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el verdadero amor, que así como Él se entregó por vosotros, ahora pues vayan y entreguen su vida por los demás. Esta palabra a mí me llena, pero también me confronta. Esta palabra en sí a mí me está diciendo, así como Cristo te ha amado, ahora sí viene Él y quiere que tú ames a tu prójimo. Tú ames a quien Dios mismo también murió por ellos. Bendice al que te maldice. Que ellos vean que Cristo vive en ti. Atrae a aquellos que no conocen a Cristo porque ven a Cristo reflejado en lo que tú haces, no solamente en lo que tú dices. Oh, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que ama a Dios tiene que amar a su prójimo. Tú y yo entendemos esa gran verdad porque sabemos que Dios mismo es amor. Y si Él mora en nosotros, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestro prójimo. Es más, viene y nos dice que tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos.
¿Por qué? Porque así como nosotros estuvimos ciegos, apartados del camino del Señor, ahora asimismo también viene Dios. Y ahora por Cristo Jesús hemos sido salvos. La venda se nos quitó. Ahora vivimos en una fe que las obras que tú y yo hacemos son las que demuestran nuestra fe. Oh, si tú y yo de verdad sabemos de que el Señor está en nosotros y que Él vive en nosotros, podemos entonces tú y yo accionar, obrar conforme lo que Dios nos está pidiendo. Así también en el versículo 17 de segunda de Santiago viene y nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y cuál es la ley ahora de Dios? En el versículo 8 nos dice, amarás a tu prójimo. ¿Y por qué lo repito? Porque ciertamente no podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo. Muchas veces vienen procesos difíciles donde tú eres confrontada tal vez hasta con aquellos a quien más amas, porque son los que quizás son los que más te han dañado. Quizás son aquellas personas que han venido y te han hecho daño, pero vienes tú y ahora en Cristo Jesús porque le has perdonado y les demuestras con tus acciones, les estás enseñando la luz de Jesús a través de lo que haces y no lo que dices solamente. Oh, y la palabra de Dios nos promete que el que da misericordia, o sea, el que viene y perdona y bendice a aquellos que le hacen daño, porque muestra misericordia, porque un día estuvimos apartados de Cristo, nosotros estábamos destituidos de su gloria. Es más, Él fue el que nos escogió a nosotros y por eso hoy nosotras estamos viviendo en esta gran fe. Pero ahora viene el Señor y así nos dice, así como yo he hecho por ustedes, así como yo me entregué por ustedes, ahora entréguense ahora por los demás. Vayan y entreguen su vida por los demás. ¿Y cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo misericordiosos. Y cuando nosotros, tú y yo, mostramos misericordia, esto también demuestra que nuestra fe es genuina, que hemos entendido que así como hemos sido perdonados sin merecerlo, ahora podemos perdonar a nuestro prójimo. Oh, sí. El versículo 12 y el 13 me impresiona, de segunda de Santiago, o sea, capítulo 2 de Santiago, para decirlo correctamente. Capítulo 2 de Santiago viene y nos dice, versículo 12 y 13. Así hablad y haced como lo que habéis como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, la ley de la justicia. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí el Señor nos está diciendo, así hablad y haced. O sea, ya hemos leído la palabra y la compartimos con otros. Muchas veces lo compartimos con los que más cerca están con nosotros, nuestra familia, y son los que muchas veces causan más daño en nuestros corazones. Porque el enemigo se encarga de usar a aquellos a quienes nosotros amamos. Pero viene el Señor y dice, pero haced misericordia. Haced misericordia con ellos, porque si tú haces misericordia con ellos como Él ha hecho misericordia con nosotros, entonces dice, la misericordia va a ser la que va a triunfar sobre el juicio. Tú y yo, ahora en Cristo Jesús, nosotros podemos vivir libres, libres de el poder del pecado. El poder del pecado ya no tiene dominio sobre ti ni sobre mí. El poder del pecado está vencido. Cristo nos ha dado la victoria por medio del Espíritu Santo y ahora nuestras obras la pueden demostrar. En aquel tiempo nosotros pagábamos mal por mal, pero ahora nosotros sabemos
que así nosotros debemos de hacer con los demás, como Cristo ha hecho con nosotros. Esta es la fe genuina en Cristo, que Dios mismo vea que nosotros somos esas personas que reflejamos a Cristo, no solamente por lo que enseñamos, por lo que leemos en la Biblia, sino porque lo ponemos por obra. Imagínense, eso es lo que Dios espera de ti y de mí. La palabra de Dios a nosotros nos dice en Gálatas 6:2. La palabra de Dios viene y nunca se contradice. Si tú la lees y la lees, muchos dicen, ya somos salvos y somos salvos por gracia. Las obras, no entienden que están las obras de la ley de Moisés, o sea, que tenían que cumplir con esa ley. Igual, si fallaban en un mandamiento, fallaban en todos. Y ahora viene Jesús y nos dice, si fallas en un punto, fallas en todos los puntos, pero nos manda a amar, pero amar con acción, que nuestras obras lo demuestren. Y dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Moisés, Cristo la cumplió. Ahora la ley de Cristo nos corresponde a ti y a mí. Cristo ya nos salvó por gracia, pero hay una ley que está ahora, que tú y yo tenemos que vivirla. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto quiere decir ayudar a aquellos que necesitan. A pesar de que tú también estás cargando con tus procesos, con tus dolores, con tus frustraciones, pero aún así tú sabes que Dios te usa y que quiere usarte para que le ayudes a los demás. Esas cargas se hacen livianas cuando todos venimos y somos como Cristo, donde viene Él y dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligero. Y lo que Él está diciendo ahí es que cuando tú y yo tomamos el yugo de Jesús, es porque Él comparte la carga. ¿Y quién la carga más? El más fuerte. Él es el más fuerte y no sentimos entonces la carga del yugo que estamos cargando. ¿Por qué? Porque vamos y tomamos el yugo de Jesús. Tú y yo tenemos que entender que el yugo de Jesús es también cumplir la ley de Cristo. Ahí es donde tú y yo entramos en una fe que las obras lo demuestran. Las obras son automáticas. Y esto quiere decir demostrar amor sincero y compasión con hechos. También la palabra de Dios nos dice en Gálatas 15:14. La palabra en sí nos está hablando una y otra vez, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Oigan bien la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, el amor es el que resume todos los mandamientos. O sea, amar a aquellos que también nos hacen daño. Eso es amar como Cristo nos ha amado. Jesucristo en la cruz del Calvario dijo y oró al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amar. Porque muchas veces nosotros se nos olvida que ellos no pueden entender lo que nosotros ahora fácilmente entendemos, porque hemos entrado a la luz de esta salvación, a la luz de Jesús. Y también se muestra cuando tú y yo entendemos de que hay que amar con hechos. La palabra de Dios nos habla que tú y yo tenemos que amar con hechos. Si tú y yo venimos y le decimos a alguien, hermana, yo veo su necesidad y tenemos para poder ayudarles y no lo hacemos, entonces nuestra fe no es ni genuina ni verdadera, porque nuestros hechos no la están demostrando. Oh, cuando tú y yo hemos entendido esta gran verdad, que somos responsables de vivir
para cumplir la ley de Cristo, que es basada en el primer y segundo mandamiento. Y Jesús mismo lo dijo, en estos dos mandamientos cumpliréis toda la ley de Cristo. Ahí se cumplen. Entonces tú y yo podemos entender que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo para poder amar como Dios nos ha mandado amar. En Romanos 10:4 nos dice así: la palabra de Dios a mí me llena, porque ciertamente ahí sigue confirmando. Aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Oh. Y el 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digáis en tu corazón quién subirá al cielo. Oigan bien, esto es para traer abajo a Cristo. O sea, nosotros sabemos que Cristo nos ha enviado su Espíritu Santo. Él fue el que descendió hasta el abismo. ¿Para qué? Para predicarles a aquellos que estaban en el abismo, pero también venció la muerte. Nosotros ahora no somos esclavos ya de nada, solamente de Cristo, para cumplir con su ley. Oh, la palabra de Dios a nosotros nos dice que tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras acciones. La fe sin obras está muerta. Y en Juan 13:34, Juan 13:34 nos dice así. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Esta es la ley de Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí el 35 está, que aquí demostraremos que la fe, nuestras obras, entonces demostrarán que nuestra fe es genuina. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Quiénes saben que Dios es amor? Dios es amor y Él nos ha dado ahora de su amor. Estamos llenas del amor de Dios y ahora por medio del Espíritu Santo podemos amar a aquellos que nos han hecho daño y perdonar. Y perdonar como Cristo nos ha perdonado, donde viene Él y dice que ha tomado todos nuestros pecados y los ha tirado hasta lo más profundo de la mar. Y ya no se acuerda de ellos. Oh, eso es tener el amor de Dios. Y la palabra de Dios viene y nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Oh, sí, para que tú y yo podamos obrar como Él desea, dar frutos de arrepentimiento, una vida transformada y llena del Espíritu Santo que esté dando fruto al 100%. Es aquella vida que está rendida a los pies de Cristo, que ha entendido que el que ama es el que ha conocido a Dios. Porque escrito está en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el que ama es el que verdaderamente tiene esa fe genuina. Ahí es donde nosotros podemos dejar que nuestras obras digan cuál es nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué es lo que hoy dicen tus obras de tu fe? ¿Qué dicen tus obras de tu fe? Es la pregunta. Porque ciertamente lo que el Señor pide es que
así como Él en su misericordia nos ha salvado, así como Él ha demostrado en la cruz del Calvario cuánto Él nos amó, viene y nos dice, ahora, así como yo he sido ejemplo, ahora vayan y den de lo mismo que yo les he dado. Porque en nuestra obediencia, ahí le demostramos a Dios que lo amamos. Y en nuestra obediencia también amaremos a nuestro prójimo. Y sí, tenemos que entender que están advertencias para aquellos que no tengan esa fe genuina, esa fe que estén demostrando que verdaderamente son llenos y llenas del Espíritu Santo. Sí, la ley de Cristo es la que nos sella con el Espíritu Santo y el fruto es la que declara que nosotros ahora tenemos obras de justicia porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y estamos viviendo, como dice Romanos 8, y leí del 2 al 5, estamos viviendo conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. El velo fue rasgado. Sí, ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos acceso libre a un nuevo camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, Jesús crucificado, Él, porque Él murió en tu lugar y en mi lugar. Ahí nos dio acceso al Padre. Ya no solamente somos una creación, ahora hemos venido a ser hechos hijos y hijas de Dios. Tú y yo podemos vivir en la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Somos hechura de sus manos y Él lo único que desea es que tú y yo entendamos que nuestras obras van a ser también juzgadas. Nuestras obras, nosotros vamos a recibir galardones, pero también en el trono de Jesús van a ser probadas. Yo no sé ustedes, pero yo vengo hablando de esto y el Señor me sigue llevando a lo mismo casi, porque Él lo que quiere que entendamos es que hay una responsabilidad nuestra en Cristo Jesús de vivir conforme a la palabra de Dios si lo amamos. Si tenemos una genuina fe, nuestras obras lo van a declarar. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras que hacemos no son las obras del fruto de arrepentimiento que Juan decía que debíamos de tener. O sea, esos frutos donde nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos, ya el pecado no tiene dominio sobre nuestra vida, porque ahora somos gobernados por el Espíritu Santo. Ahí es donde entonces la persona tiene que preocuparse y tiene que afirmarse, porque Cristo viene y viene pronto por una iglesia sin manchas y sin arruga. Él viene por aquellos que estén preparados y listos, como las 5 vírgenes que estaban listas con sus lámparas llenas de aceite. Y el aceite es representante al Espíritu Santo. Tú y yo, ese es nuestro deber, rendirnos a la voluntad de Dios y decirle, Señor, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero que mis obras demuestren que yo tengo una fe genuina, que tú moras en mí, que tu Espíritu Santo es el que me gobierna. Ahí donde estás, hazte un examen. Examínate. ¿Qué es lo que tus obras dicen de tu fe? ¿Qué es? Tal vez no has perdonado a tu papá, tal vez no has perdonado a tu ex esposo como Cristo te ha perdonado. Y lo más tremendo es que la palabra de Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, no podremos ser perdonados. Tenemos que perdonar y no como nosotros queremos, sino como la palabra de Dios nos dice, que hay que perdonar y amar a nuestros enemigos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Entonces tú hoy, ahí, pídele al Señor, dile, Señor, muéstrame
¿Qué frutos son los que yo estoy dando? ¿Qué frutos te estoy presentando? ¿Cuáles son mis obras de fe que te estoy dando? Y sí, ahí donde tú estás, si hay algo en tu vida que tú sabes que no le agrada a Dios, tal vez es falta de fe. Jesucristo no pudo hacer milagros con muchos porque no tenían fe. Oye bien, yo al estudiar esto y al estudiar nuevamente, leyendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tomó mi lugar, y que ahora, porque he puesto mi fe en Él como mi Señor y Salvador, he sido perdonada de mis pecados, ella he sido llamada justificada por la sangre de Cristo. Ahora yo tengo una promesa de la vida eterna. Yo ahora puedo decir, Señor, si vivo, vivo para ti, si muero, muero para ti. Tengo esa paz con Dios, que el mundo no me la dio, así es que no me la puede quitar. Pero ciertamente yo decía, Señor, ¿cómo podemos tener fe para la salvación y no fe cuando nos hace falta dinero en el banco para pagar los biles? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe para entrar al reino de los cielos porque hemos sido perdonadas de nuestros pecados, pero no tener fe que el Señor va a hacer el milagro que estamos esperando? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe que Cristo tomó nuestro lugar y que por causa de ese sacrificio ahora nosotros vamos a entrar al reino de los cielos y no tener la suficiente fe de perdonar como Cristo nos llama a perdonar? Hoy, ahí decide. Dile tú al Señor, Señor, ahí donde estás. Aquí estamos, Padre. Voy a orar, hermanas. Aquí estamos, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a que nuestros frutos declaren que somos verdaderamente tus discípulos. Si nos amamos unos a otros, el mundo conocerá que nosotros somos tus discípulos, que te pertenecemos a ti. Pero también, Señor, el amar a nuestro prójimo es amar a nuestros enemigos, aquellos que nos han hecho daño. Señor, porque muchas veces el enemigo lo que quiere es traer división en las familias. Y muchas veces son aquellas personas más cercanas y que más amamos las que nos han hecho el mayor daño. Pero hoy, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, así como tú me has perdonado, hoy decido, porque es una decisión, hoy decido perdonar. Y nombra a quién es que tú no has perdonado, ahí donde estás. Y quizás, tal vez tú vives con dudas. Tienes fe que Cristo murió en la cruz y que por medio de él puedes ser salvo y que no hay ningún otro medio por el cual puede el mundo entero poder ser salvo, sino solamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero no tienes fe que Dios te va a proveer todo lo necesario como escrito está. David dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. De ahí vives preocupada, no más. Tal vez has creído en el Señor como tu Salvador, pero también ahora Dios te está diciendo, ya no te preocupes por tu familia, solo confía, solo cree, solo declara mi palabra, que escrito está, tú y tu casa serán salvos. Que escrito está, el que cree en Jesucristo, él será salvo y toda su casa. Que escrito está, que hasta tu 1000 generación será salva y bendecida. ¿Por qué? Porque tú le sirves a Dios. Quizás, tal vez, tú estás dudando que Dios tiene planes de bien para tu vida. ¿Sabes lo que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperáis. Pero vienes tú y dices, no me estás dando lo que yo te he estado pidiendo y dudas de su bondad. Dios es bueno. Aun cuando no nos da lo que queremos, Él es bueno y nunca, nunca, oye bien, nunca te va a privar si no retuvo a Jesucristo, a su único Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, para que Él fuera el sacrificio, para que Él pudiera cumplir con la ley de Moisés, para que tú y yo fuéramos salvos.
justificadas por la sangre de Él, oh, del Cordero de Dios, que limpia el pecado del mundo. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a privar de algo que sea bueno para ti? Si no te lo he entregado es porque no es el tiempo. Es porque el Señor está preparando a todos los que se tengan que involucrar en lo que tú estás esperando, o quizás aquel o aquella persona que Dios está preparando para ti. Oye bien, muchas veces nosotros no entendemos que aun cuando Dios no nos da lo que nosotros deseamos, no es porque Él no nos ame, sino porque Él nos ama, no nos ha entregado lo que no estamos preparados para sostenerlo. Hoy decide creerle a Dios. Ya no dudes más. Dile a Dios, yo te creo. Si crees que Él es el verdadero Dios, ¿cómo vas a dudar si Él hizo el cielo y la tierra? Él creó todo lo que tus ojos alcanzan a ver y las cosas que ni vemos. Él las formó. Obra de sus manos somos. Entonces cree que Dios te va a proveer, que Dios te va a dar el milagro que tanto estás esperando en su tiempo. Y lo que Dios aún no te ha dado es porque no es el tiempo. Cree que Él tiene un futuro para ti, que es un futuro que te va a bendecir, pero búscalo y búscalo de todo corazón. Jesús no pudo hacer milagros y Él deseando hacerlos por la falta de fe. Entonces, en la área que tú hoy has estado dudando, hoy dile, perdóname, Señor, perdóname, aquí estoy. Perdóname porque escrito está que sabemos que todo obra para bien para los que te amamos y somos llamados conforme a tu propósito. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos que el amar a Cristo trae una de bendiciones y amar a Cristo es obedecerlo. ¿Qué dicen tus obras de tu fe? Que digan que tú amas a Dios. Que digan que lo amas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Oh, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y que amas a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia es el regalo del amor de Dios manifestado en el sacrificio de Jesucristo. Tú y yo vivimos en esa gracia. La salvación de nuestros pecados. Sí, porque Él no solamente nos ha perdonado, pero ahora Él nos da el poder para resistir cuando llega la tentación de dudar o tentación de no perdonar o la tentación de odiar o la tentación de pagar mal por mal. Ahora no solamente Él nos ha dado la salvación, sino que también nos ha perdonado y nos ha dado el poder del pecado. Ya el pecado no nos puede gobernar. Tenemos el poder para vencer todo pecado. Ya no tiene dominio en nuestras vidas. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñará en vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no sé a ustedes, pero esto a mí me llena de gozo. Ya no somos esclavos del pecado. El poder del pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder sobre el pecado. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, porque Cristo ya venció por nosotros. Sí, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer el pecado. Oh, aleluya. Oh, el poder de decir no al pecado, no a la falta de perdón, no de guardar rencor, no de pagar mal por mal, no de dudar que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. La fe que da obras genuinas, que nuestra fe es genuina, es aquella que está basada en nosotros obedecer la ley de Dios, la ley de Cristo. Y esto es
que tú y yo amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. La fe en Dios es reconocer que no podríamos nosotros salvarnos por nosotros mismos. La fe en Él es entender que Cristo ya nos salvó y nos salvó por gracia, pero esta fe está basada principalmente ¿en qué? En que nosotros ahora morimos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no debemos de dudar. Ya nosotros podemos vivir en paz porque tenemos paz con Dios y Cristo nos ha prometido dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que ahora tú y yo, el Señor nos ha prometido que tú y yo hemos experimentado. El mundo no es el que nos la dio. Así es que no nos la puede quitar. Las circunstancias en las que hoy estás pasando, solo hoy dile al Señor, yo te creo a ti. Esa es fe. Yo decido creerte a ti. A pesar de lo que yo estoy viviendo hoy, a pesar de la prueba fuerte que en la que yo hoy me encuentro, yo decido creer que tú, Señor, todo lo que el enemigo está intentando usar para destruirme, tú lo vas a utilizar para bendecirme. Porque eso es lo que nos pertenece a ti y a mí, la bendición de Dios. Hoy decide. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tus acciones dicen de tu fe? ¿Qué es? Decide, de hoy en adelante quizás has estado atravesando procesos fuertes donde hoy el Señor te ha confrontado y viene y el Señor te dice, decide, decide. Hoy decide que el Espíritu Santo que vive en ti es el que va a tener dominio sobre ti y que tú vas a ceder a todo lo que el Espíritu Santo te guía a hacer y que aunque venga lo que venga, pase lo que pase, tú vas a decidir vivir por fe y no por vista. Y que le vas a creer a la palabra de Dios y no lo que sientes, no lo que ves, sino lo que Dios ha decretado en su palabra. Porque ciertamente Él cumple lo que Él promete. Y tú y yo podemos descansar en esa fe que no avergüenza. Porque los que confían en Dios nunca seremos avergonzados. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado unidas, unidos. Sabemos, Padre, de que hoy nos has hablado, que tenemos que examinarnos, qué es lo que nuestras obras dicen de nuestra fe. Señor, hoy nos has hablado que la ley de Moisés la cumpliste por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pero que ahora tenemos que vivir bajo la ley de Cristo, la ley que nos justifica, la ley del amor, donde tu palabra nos llama a amarte a ti, oh Dios, sobre a todos y sobre todo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Oh, de Dios, toda la ley de Dios. Ayúdanos, Señor, llénanos, llénanos, porque cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, Señor, también hay fe, porque no estamos hablando de un amor humano, sino del amor que tú nos has dado, el amor tuyo, porque tú eres amor. Oh, Señor, y dice tu palabra que tu amor echa fuera todo temor. Oh Señor, mira, quizás hoy, Padre, aquí hay personas que han estado angustiadas porque están pasando por procesos, Señor, difíciles, pero hoy deciden que así como han creído que Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados y que por medio de Él tenemos redención y tenemos vida eterna con Él, que así también van a creerle por la provisión. Van a creer que Él es su defensor, van a creer que Él es su protector, que no solamente eres nuestro Salvador, sino que también para muchas de nosotras eres nuestro esposo, eres padre de los huérfanos. Oh Señor, que también, Señor, tú eres también el consolador de nuestra alma y que tú, Padre, tú, Señor, nos quieres llenar de bendiciones. Como dice tu palabra, que a tus hijos, a los justificados por la sangre de Cristo, las bendiciones nos perseguirán. Señor,
pero hay una parte que nos pertenece. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar frutos de arrepentimiento. Frutos, Padre, que te declaren a ti primeramente, a nosotras mismas y a todos los que están alrededor nuestro, que ya no nos pertenecemos a nosotras mismas, que ahora el Espíritu Santo es el que vive en nosotras y que por medio del Espíritu Santo es que podemos solamente vencer la carne, vencer a Satanás, vencer el mundo y obedecer tu palabra. Oh, sí, Señor, obedecerla para agradarte a ti y para poder recibir todas esas bendiciones que tú nos quieres dar y recibir esos galardones que nos están esperando, que tú tienes preparados para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo, porque tú vienes y vienes pronto. Y sabemos, Señor, que el enemigo nos ha querido distraer muchas veces con dudas, muchas veces cuestionando por qué no nos has entregado lo que prometiste, muchas veces, Señor, hasta en el pecado. Perdona, Señor, oh Señor, y ayúdanos, Padre, porque ya no más, ya no es tiempo, Padre, que tu iglesia esté durmiendo, que piense de que tú no vienes, no, y lo estás anunciando al mundo entero. Al mundo, pero ante todo a la iglesia, porque los que leemos tu palabra somos los de tu iglesia y sabemos que tu venida está pronto. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, 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 llénanos. Oh, rabakenderere, korabaya, sikarabaya, senda. Ahí donde están, perdonen. Ahí donde están, pidan perdón si están en pecado deliberado y si aún no es deliberado, o sea, que de repente, ¿verdad? Dijeron algo que no debieron o actuaron de una manera que no debieron. Aún ahí tenemos que pedir perdón. Oh Padre, aquí estamos, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos con tu sangre poderosa. Límpianos de todo pecado. Queremos estar listos y listas para irnos contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque escrito está en Romanos 8:1 y sabemos que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo creen, hermanas? Amén. Solo es el obedecer para que entonces tú y yo podamos ser bendecidos y recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotras. Que Dios me las bendiga a cada una. Gracias por todas las que se han unido y todos los que se han unido. Y les digo, hermanas, no desmayen, no descuiden su vida espiritual, sigan llenándose del Espíritu Santo. En su debilidad, el Señor les va a fortalecer, pero clamen a Él. Él les da la fuerza. El Espíritu Santo está ahí para ayudarles a vencer a ustedes y a mí. Bendiciones a cada una y las invito mañana a las 5 de la mañana. Es el mismo enlace para el grupo de oración. Y bendiciones a aquellos varones que también se han unido. En el nombre de Jesús, así quedamos despedidas. Y aquellas que están aquí en Los Ángeles el sábado, va a haber iglesia a las 7:30 de la tarde. En el nombre de Jesús, en mi iglesia les esperamos. Bendiciones a cada uno.